Nada más salir al huerto esa mañana, Huyen se queda paralizada. Otra vez. Las coles han sido arrancadas de raíz, el suelo todavía húmedo y removido, como si alguien hubiera estado allí al amanecer. No tiene tiempo ni de reaccionar cuando Bibi empieza a ladrar con furia junto a la puerta. Un segundo después, el ruido seco de una moto frenando rompe el silencio y se planta justo delante de la casa. Del vehículo baja una mujer conocida. Es la exmujer de D. No hay saludo, no hay rodeos. Lo mira fijamente y lanza una frase que congela el ambiente. Te escondes bien. Huyen aprieta con fuerza el cesto de hojas que lleva en las manos. El corazón le late desbocado. Sabe que esa visita no es casual ni viene con buenas intenciones. No ha venido a preguntar cómo están, sino a buscar problemas y a ajustar cuentas. Justo cuando estaban pensando en levantar una valla para proteger el huerto de extraños, la tormenta más grande no entra por el campo. Entra directamente por la puerta de casa. A primera hora de la mañana, el frío todavía se deja sentir en el aire. Huyen sale al huerto casi por costumbre, pero en cuanto pone un pie fuera, la imagen vuelve a golpearle el ánimo. El hueco donde ayer había una col, sigue allí desnudo con la tierra removida y oscura. No es una sorpresa, pero tampoco se acostumbra. Esa sensación incómoda, como si alguien hubiera estado husmeando en su espacio durante la noche, vuelve a instalarse en su pecho. Sin decir nada, Huyen se agacha y recoge las hojas de col que han quedado esparcidas. Las junta con cuidado y las lleva al corral para dárselas a las gallinas. Es un gesto automático, casi mecánico, pero le sirve para calmarse un poco. Mientras las gallinas picotean, ella respira hondo. No quiere que el miedo o la rabia le arruinen el día. Desde dentro de la casa sale D. Lleva un martillo en la mano, algunas tablas viejas y un rollo de cuerda. Al verla, le dice que hoy mismo van a hacer algo para evitar más problemas. Explica que piensa colocar un cierre provisional en la entrada y por la tarde levantar una valla más firme alrededor del huerto. No será nada elegante, pero al menos servirá para que nadie pueda entrar libremente. Huyen asiente. Le parece una buena idea. No se trata solo de proteger las verduras, sino de recuperar una mínima sensación de control. Mientras él mide y coloca las tablas, ella se queda cerca ordenando el terreno y observando cada movimiento. Los dos trabajan en silencio durante un rato, concentrados en la tarea. Poco a poco la conversación surge de forma natural. Hablan de la necesidad de mantenerse tranquilos, de seguir trabajando sin buscar problemas. Coinciden en que no pueden permitir que los rumores, las visitas inesperadas o los pequeños incidentes les roben la paz. La vida ya es bastante dura como para añadir más preocupaciones innecesarias. D comenta que lo importante es hacer las cosas bien paso a paso, sin provocar a nadie. Dice que si el huerto está protegido y cada uno se ocupa de lo suyo, con el tiempo todo se irá calmando. Sus palabras son firmes, pero no optimistas en exceso. Habla desde la experiencia de alguien que sabe que no todo depende de uno mismo. Huyen escucha y responde con frases cortas. Está de acuerdo, pero en su mirada todavía se adivina la inquietud. Aunque intenta convencerse de que todo se arreglará con un poco de madera y cuerda, no puede evitar pensar que el problema no es solo el huerto. Hay algo más en el ambiente, una tensión que no se resuelve tan fácilmente. Mientras declava los últimos clavos del cierre provisional, Huyen observa el camino que pasa frente a la casa. Cada sonido le parece más fuerte de lo normal.
El ruido lejano de una moto, unos pasos, cualquier cosa, la pone en alerta. No quiere vivir así, pero tampoco puede ignorar lo que siente. El cierre queda finalmente colocado. Es sencillo, casi improvisado, pero cumple su función. Da un paso atrás y lo revisa. Dice que por la tarde reforzará la valla para que quede más firme. Huyen le agradece el esfuerzo con una leve sonrisa. Sabe que él también está cansado, pero aún así no se ha quejado. El huerto vuelve a parecer tranquilo, al menos en apariencia. Las plantas que quedan siguen verdes, la tierra está lista para seguir trabajando. Todo parece normal, pero Huyen sabe que esa normalidad es frágil. Aún así decide no dejarse vencer por el miedo. Vuelve a sus tareas, pensando en lo que hará después: preparar la comida, revisar las semillas, organizar el día. La vida no se detiene aunque haya incertidumbre. Y mientras sigue adelante se repite a sí misma que lo único que puede hacer es eso: trabajar, cuidar lo suyo y esperar que poco a poco las aguas se calmen. Aunque la preocupación sigue flotando en su mirada, Huyen se aferra a una idea sencilla: mientras tengan fuerzas para seguir haciendo lo correcto, aún hay margen para que las cosas encuentren su equilibrio. La conversación entre Huyen y Dee se interrumpe de golpe. Bibi empieza a ladrar con fuerza junto a la entrada, un ladrido distinto, más agresivo de lo habitual. Casi al mismo tiempo se escucha el chirrido seco de una moto frenando bruscamente frente al patio. El sonido corta el aire frío de la mañana como una señal de alarma. Antes de que ninguno de los dos pueda reaccionar, una mujer baja de la moto. Va bien vestida, arreglada con cuidado, como si hubiera pensado cada detalle antes de llegar. Su rostro es serio, duro, sin rastro de duda. Se detiene un segundo, observa el lugar con calma calculada, la casa sencilla, el huerto, el gallinero. Luego da un paso al frente y habla con una voz fría, afilada: te escondes bien, te escondes. La frase cae como un golpe. Dee se queda inmóvil, sorprendido, sin saber qué decir de inmediato. Huyen a unos pasos de distancia, se detiene también. Sigue sujetando el cesto de hojas con ambas manos, pero los dedos se le tensan. El ambiente del patio cambia al instante, como si la temperatura hubiera bajado de repente. La mujer no espera respuesta. Se presenta sin rodeos, es la exmujer de Dee. Su tono no busca aclaraciones ni diálogo. Camina directamente hacia el interior del patio, como si estuviera entrando en un lugar que todavía considera suyo. Nadie la invita a pasar, pero eso no parece importarle. Mira primero el gallinero, luego el huerto. Recorre todo con la mirada, evaluando, comparando. Es una observación rápida pero cargada de intención. Finalmente deja escapar una sonrisa irónica apenas perceptible y suelta un comentario con doble filo. Habla de la nueva vida de Dee, de lo rápido que algunos olvidan el pasado, de cómo ahora todo parece más ordenado, más tranquilo. Sus palabras no son abiertamente insultantes, pero están llenas de veneno. Cada frase parece pensada para incomodar, para marcar territorio. Cuando menciona a la persona nueva, no mira directamente a Huyen, pero no hace falta. El mensaje es claro. El aire se espesa y la tensión se instala en el patio como una presencia física. Dee sigue sin moverse. Respira hondo, intentando mantener la calma. No esperaba esta visita, y mucho menos en ese momento. Su silencio no es cobardía, sino sorpresa y cautela. Sabe que cualquier palabra mal dicha puede encender un conflicto mayor. Huyen permanece en segundo plano, observando la escena con el corazón acelerado.
No dice nada, pero siente cómo la situación se le escapa de las manos. El huerto, el gallinero, la tranquilidad de la mañana, todo queda en segundo plano. Ahora solo existe esa mujer y la tensión que ha traído consigo. La exmujer continúa hablando, lanzando comentarios indirectos, comparaciones innecesarias, pequeñas pullas que buscan provocar una reacción. Su presencia no es casual ni inocente. Ha venido con una intención clara: remover el pasado, marcar distancia, demostrar que sigue teniendo algo que decir. Bibi no deja de ladrar inquieto, como si también percibiera el peligro. El sonido del perro rompe el silencio entre frase y frase, subrayando lo incómodo del momento. Nadie sonríe. Nadie se siente cómodo. El patio, que hace apenas unos minutos era un espacio de trabajo tranquilo, se ha convertido en un escenario de confrontación silenciosa. No hay gritos todavía, pero la tensión es tan fuerte que parece que cualquier palabra podría hacerlo estallar todo. Huyen baja ligeramente la mirada, pero no retrocede. Sabe que no ha hecho nada malo, pero también sabe que está a punto de verse arrastrada a un conflicto que no eligió. De por su parte, entiende que este encuentro no será breve ni fácil. La allegada de la exmujer no es solo una visita inesperada, es una irrupción directa en su vida actual, en ese frágil equilibrio que estaban intentando construir. Y mientras ella sigue de pie en el patio lanzando miradas y palabras calculadas, queda claro que la calma de esa mañana ya no volverá. Lo que empezó como un día más de trabajo en el huerto acaba de transformarse en algo mucho más complicado. Porque hay vecinas que no buscan saludar sino reclamar, provocar y reabrir heridas que aún no han terminado de cerrar. La mujer saca entonces un papel arrugado del bolso. Lo sostiene en la mano sin entregarlo, como si fuera un arma más que un documento. Habla claro, sin rodeos. Dice que no va a firmar nada mientras no deje bien claro el tema de los bienes, que no piensa ceder ni un paso. Y como si eso no fuera suficiente, lanza la amenaza con frialdad: si hace falta contará a todo el mundo con quién está viviendo ahora. Hará que toda la zona lo sepa. Las palabras caen pesadas, calculadas para hacer daño. El aire del patio se vuelve irrespirable. Aprieta los puños, pero se contiene. Respira hondo antes de responder. Con un tono firme, sin gritar, le dice que si quiere resolver algo, lo hagan donde corresponde, en el ayuntamiento, ante la ley, con papeles claros y testigos. Que no venga a montar un escándalo a su casa, ni a utilizar amenazas para presionar. Insiste en que las cosas se arreglan hablando y siguiendo el camino legal, no sembrando rumores ni humillando a nadie. Pero ella no escucha. O no quiere escuchar. Continúa atacando, removiendo el pasado, sacando viejas historias, reproches antiguos, palabras que ya deberían haber quedado atrás. Cada frase parece pensada para desestabilizar, para provocar, para sembrar dudas. Habla del pasado de decisiones tomadas hace años, de errores que según ella todavía pesan. Y de forma indirecta lanza comentarios destinados a Huyen, buscando tocar una fibra sensible. Huyen siente cómo la sangre se le va del rostro. El corazón le late con fuerza y durante unos segundos le cuesta incluso respirar. No esperaba verse en medio de una situación así, expuesta a palabras que no le pertenecen, pero que la señalan igualmente. Por un momento parece frágil, como si el peso de todo pudiera hacerla retroceder, pero no lo hace. Endereza la espalda, alza la cabeza y da un paso adelante. Su voz no es alta ni agresiva, pero sí clara y firme. Dice despacio que lo que tenga que hablar, que lo hable con
que ella no ha venido a quitarle nada a nadie ni a dar explicaciones sobre su vida, que su vida es suya, y si hay consecuencias las asumirá ella misma. No acepta amenazas ni rumores como forma de presión. Añade algo más con serenidad que usar chismes para asustar a otros no arregla nada. Que hablar mal, señalar y difundir historias solo demuestra debilidad, no fuerza. Y que no piensa vivir con miedo a lo que otros digan. El patio queda en silencio por unos segundos. La exmujer no esperaba esa respuesta. Quizá contaba con verla dudar, bajar la mirada, quedarse callada. Pero no ocurre. Huyen permanece en pie tranquila por fuera, aunque por dentro aún tiemble. De mira a Huyen con una mezcla de alivio y respeto. Luego vuelve la vista hacia su exmujer y repite con más firmeza si cabe que no va a Seini a resolver nada allí. Que si quiere seguir adelante con el proceso que lo hagan por las vías legales. Que él no huye pero tampoco acepta chantajes. La tensión sigue ahí espesa e incómoda. Nadie sonríe. Nadie da un paso atrás de inmediato. Pero algo ha cambiado. La amenaza ha perdido parte de su fuerza. Ya no es un ataque unilateral. En ese momento queda claro que esta visita no ha sido solo una discusión por papeles o bienes. Ha sido un intento de imponer miedo, de marcar territorio, de arrastrar a otros a un conflicto antiguo. Y también queda claro que no todos están dispuestos a ceder ante eso. El conflicto no se resuelve ese día. No hay firmas ni acuerdos. Pero hay algo importante: límites puestos con claridad. Y en medio de una situación tensa y dolorosa, Huyen demuestra que aunque el pasado de otros vuelva a llamar a la puerta, ella no va a permitir que decidan por ella cómo vivir su presente. Antes de marcharse, la exmujer repara en un detalle que no se le escapa. En un rincón del patio, hay tablas apoyadas en la pared, clavos, cuerda enrollada, materiales claramente preparados para hacer una puerta o una valla. Se acerca unos pasos más, da una patada ligera a una de las tablas y esboza una sonrisa cargada de ironía. ¿Esto qué es?, pregunta con tono burlón. ¿Vas a poner una valla para que no entren los de fuera? ¿O para cerrarme a mí? La pregunta no busca respuesta. Es un dardo lanzado con intención clara. De la mira fijamente. Por un instante algo cruza por su mente: la col arrancada, la tierra removida, esa sensación de intrusión que no lograban explicar. La sospecha aparece rápida y amarga. Pero ella, como si lo notara, solo sonríe de medio lado. No admite nada, pero tampoco lo niega. Su silencio es ambiguo, calculado. El ambiente se vuelve aún más pesado. Ella se da la vuelta con tranquilidad, como si ya hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. Antes de subir a la moto, lanza una última frase fría, directa, imposible de ignorar. No creas que todo está tranquilo. Volveré. Y la próxima vez, no será solo para hablar. Arranca la moto y se marcha sin mirar atrás. El ruido del motor se aleja, levantando una fina nube de polvo frente a la entrada de la casa. El patio queda en silencio, un silencio espeso e incómodo que tarda en disiparse. Huyen se queda inmóvil unos segundos. Mira hacia el huerto y sus ojos se detienen en el agujero donde antes crecía la col más grande. La imagen ahora parece tener otro significado. Respira hondo y rompe el silencio con una frase breve, decidida. Esta tarde terminamos la puerta. Hay que cerrarlo bien, para poder trabajar tranquilos. No hay miedo en su voz, pero sí determinación. De asiente de inmediato.
Sabe que ya no se trata solo de proteger el huerto, sino de marcar límites claros. Le promete que no dejará que la situación se alargue más. Dice que irá al ayuntamiento, que preguntará bien los trámites necesarios, que resolverá todo por la vía legal y definitiva. No quiere que Huyen se vea arrastrada a conflictos que no le corresponden. Ambos saben que lo que acaba de ocurrir no es un simple enfrentamiento puntual. Es el eco de un pasado que se resiste a quedarse atrás. Pero también saben que no pueden vivir con esa amenaza constante sobre sus cabezas. Huyen recoge despacio el cesto de hojas que todavía sostiene entre las manos. El día sigue, las tareas no esperan. Hay gallinas que alimentar, huerto que cuidar, comida que preparar. La vida continúa incluso cuando el corazón aún late acelerado. Recoge las tablas y las apoya mejor contra la pared. Piensa en la valla, en el portón, en los papeles pendientes. Piensa sobre todo en proteger lo que están construyendo, aunque sea humilde. No se trata de riqueza ni de posesiones, sino de un espacio donde poder vivir sin sobresaltos. El polvo levantado por la moto ya se ha asentado. El camino vuelve a verse tranquilo, casi como si nada hubiera pasado. Pero ambos saben que esa calma es frágil. Aún así no retroceden, porque hay momentos en los que no basta con callar o esperar. Hay que actuar, poner límites, cerrar puertas si hace falta. No por miedo, sino para poder seguir adelante. Esa mañana deja claro algo importante: el conflicto no ha terminado, pero tampoco los ha vencido. Frente a las amenazas y los recuerdos incómodos, Huyen y eligen lo mismo que siempre: seguir trabajando, aclarar las cosas por el camino correcto y proteger su presente. Y mientras el sol sube poco a poco, los dos se preparan para la tarde con una decisión firme: terminar la puerta, cerrar el huerto. Y sobre todo no permitir que nadie vuelva a entrar en sus vidas sembrando miedo o caos.